Amigos, ¿ustedes prestarían su auto a una persona que llevan apenas 6 días conociéndolas, que es un extranjero que llega a su país y les dicen, toma, agarra mi carro, llévatelo, diviértete, haz lo que quieras, mi carro es tu carro? ¿Ustedes creerían que eso ocurre? Pues sí, es precisamente lo que nos pasó a Angie y a mí aquí en Arabia Saudita. Ahorita estamos en la capital, en Riad, y yo les quería pues comentar todas estas cosas que me han impactado de mi visita a este país. Pero es que este país duró décadas cerrado, amigos, para el resto del mundo, décadas. Y aún así, amigos míos, la gente es increíble. Y yo creo que parte de esto es precisamente por eso. Estaban tan aislados del mundo que ahora recibir a turistas y recibir gente pues los hace muy contentos y muy felices. Además, miren, un calor humano, una amistad, una ayuda, una fraternidad entre ellos. O sea, inigualable, inigualable, increíble. Y bueno, este es el auto de mi amigo. Angie ya está aquí. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya estás preparado? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué te pareció esto? O sea, tenemos un auto de una persona que hace 6 días no conocíamos. Bueno, realmente es algo atípico, mismo que a veces uno ni siquiera hace en el país de uno con los conocidos de uno, pues bueno, cada quien tiene su carro también, pero que es atípico, que muchas veces tú dices, pero ¿para qué no? Mejor llévame, dame la cola o yo agarro un taxi. Él, no, prefiero que te lo lleves, llévatelo. Ahí tú logras ver el grado de desapego a las cosas, de confianza hacia los demás, de la buena fe de los demás. Y también la seguridad que él siente tal vez en su país acerca de las leyes. Exactamente, o sea, Es seguro. La verdad es que nos deja totalmente sorprendido. Ahorita, bueno, vamos a ver cómo es una granja familiar aquí en Arabia Saudita. Hemos estado, miren, haciendo muchísimas cosas, muchísimas actividades. Este va a ser nuestro último día básicamente aquí en Riad, en la capital, porque luego vamos a salir hacia otra ciudad que ya ustedes estuvieron viendo los videos en Jeddah. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene hoy el día para ofrecernos y irles comentando esas cosas. Vámonos. Algo aquí que ocurre todavía es que hay muchas restricciones con ciertas páginas web, como por ejemplo, yo he tenido que usar una VPN para utilizar ChatGPT, que ahora lo utilizamos para todo, sobre todo cuando estamos en estos países que son totalmente diferentes. Ayuda bastante este tipo de páginas web, así como cuando necesito transferir dinero y utilizo Wise. Aquí también Wise podría estar bloqueado como en otros países, como por ejemplo en Turquía. También el hecho de cuando entramos a YouTube como tal, cada vez que entramos a cada país, la página web detecta en que no estás en la ubicación y por seguridad te pide iniciar sesión, pero en el hotel es una red pública. Sí, señor. Entonces siempre, o sea, nuestro trabajo en YouTube es muy delicado y ahí es que entra en juego activar esta VPN. Y en este caso yo utilizo la mejor VPN que existe en el mercado y es la VPN de Surfshark, la que utilizamos desde hace ya muchísimos años. Y digo utilizamos porque no tiene límite de equipos. O sea, la puedes instalar en tu televisor inteligente, en tu ordenador, en tu teléfono móvil, en tu tablet, donde necesites. La VPN en este caso lo que va a poder hacer es cambiar tu ubicación. Sin importar que nos encontremos en Arabia Saudita, yo le voy a poder colocar de ubicación Portugal, por así decirlo, o Venezuela, o México, o Estados Unidos. Y pues el sistema va a creer que yo estoy en esa ubicación y no voy a tener ningún tipo de bloqueo. Ya sea que tengan bloqueos en algunas páginas web o quieran cuidar de que les bloqueen sus cuentas de banco porque están entrando desde otra ubicación. Pero si además lo que te gusta es ver series, películas en Netflix, en Disney Plus, en este tipo de aplicaciones de streaming y quieres ver la mayor cartelera disponible que tienen estas aplicaciones, lo puedes hacer también cambiando tu ubicación a la de Estados Unidos, que es la mayor cartelera que tiene disponible películas, series, lo que sea. Y para mí, otra de las cosas sumamente importantes que tiene la VPN de Surfshark es que te protege de que sean hackeados tus datos personales, tus tarjetas de crédito, tus correos electrónicos, toda esta información valiosa que para nosotros pues debemos resguardar. ¿Y qué es lo que puede pasar si nos conectamos a una red Wi-Fi pública? Es la forma más sencilla en la que un hacker tiene para ver exactamente todas las contraseñas que estás utilizando. Y uno que vive viajando, que te conectas a redes Wi-Fi públicas como la de los aeropuertos, la de los hoteles, allí, amigos, es donde existe el riesgo. Y la VPN de Surfshark va a protegerte de que eso no suceda. Ahora, la mejor parte es lo que les voy a decir a continuación. Y es que si usas mi código promocional Gabriel Herrera, vas a poder obtener un descuento exclusivo y 3 meses gratis a través del enlace que te dejo en la descripción de este video y en el comentario fijado.
Así que la VPN es de Surfshark. Aquí tengo que ver el triple de lo que normalmente uno ve o la precaución que uno tiene en Venezuela, porque manejan como unas bestias, dicho por ellos, y si ustedes han visto los videos anteriores pues se habrán dado cuenta que lo hemos comentado. Es un hecho, nos está diciendo que los saudíes son una cosa, cuando están en la calle son muy amistosos, muy amigables, pero cuando están detrás del volante en el carro, miren, se vuelven unas completas bestias. Y lo estuvimos comprobando esta mañana porque, bueno, chocaron ahí, el carro patinó, dio vueltas, realmente manejan alocadamente. Y algo que nos explicaba Rakan es que puede ser peligroso ir rápido, que es como anda la mayoría, pero también puede ser peligroso si vas lento, ni una cosa ni la otra. Bueno, y otra cosa que va relacionada también con los autos, aquí las mujeres no podían conducir. Hasta el 2017 las mujeres aquí tenían prohibido conducir un auto. Es una curiosidad que me impactó saber porque, bueno, uno normalmente sí tiene cierto conocimiento acerca de ciertas restricciones que tienen estos países por cuestiones religiosas, pero poco a poco han ido flexibilizando y Arabia Saudita ha ido flexibilizando de algunos años para acá muchas de sus leyes así como más controversiales. Otra locura que en este caso de momento me ha impactado de Riad, la capital de Arabia Saudita, son las distancias. Es que recorres muchos kilómetros, o sea, la capital es enorme, está diseñada muy bien, eso sí, las carreteras son impecables todas, eso sí, no te vas a perder porque si te pelas una salida, en la siguiente simplemente das la vuelta completa, pero sí que las distancias son muy largas, por eso todo el mundo usa vehículos. Eso sí que tiene la capital, es que es súper congestionada. En recorrer 5, 4 kilómetros te echas 1 hora y pico a veces durante las horas pico porque mucha gente sale a las calles, muchísima gente sale a las calles, y esto es algo que el gobierno está tratando de cambiar a través de los sistemas de transportes nuevos que están haciendo, el metro, todos los proyectos que tienen para poder andar de bicicleta por toda la ciudad. Son unas obras de ingeniería increíbles en relación a la visión 2030 que tiene Arabia Saudita. Bueno, les iba a comentar acerca de la gasolina, que es súper barata. O sea, en relación a otros países en el mundo, aquí la gasolina está bastante económica. La de 91 es 2 rial punto 18 y la de 95 2.33 rial. En Venezuela actualmente ahorita lo tenemos la dolarizada en 50 centavos de dólar. Todavía la de Venezuela creo que sigue siendo una de las más baratas del mundo, pero esta hace unos años atrás también era prácticamente regalada. O sea, ellos aquí no pagaban absolutamente nada por el precio de la gasolina, pero con todos estos cambios, estas reformas que han hecho, han aumentado el precio de la gasolina. Una de las razones supuestamente es porque quieren incentivar esto que les he comentado acerca de que la gente use más el transporte público y bajar las emisiones. Es una curiosidad que pues en estos países petroleros llama mucho la atención cuando ves el precio del combustible. Bueno, entre tanto hemos llegado a buscar este par, Rakan, Mahamat. Let's go to the farm, huh? Ok, ya. Todo este viaje nos ha servido para practicar nuestro inglés, porque ha sido la única forma de comunicación, pero sí que hemos estado aprendiendo muchísimas palabras árabes muy bonitas. Vamos a ver si logramos aprendérnoslas, inshallah. Esa es una. Inshallah. Esa me la aprendí. Eso significa que Dios quiera. Ese es el señor que trabaja en ese restaurante. Están viendo para pedir algunas cosas, porque ahora más tarde vamos a venir a comer para acá. No vamos a comer en la granja más que algunas cositas como para romper el ayuno cuando a ellos les toca romper el ayuno. Y eso es otra cosa que les iba a comentar que me sorprendió, me impactó muchísimo saber. Y es el tema del ayuno como tal en el Ramadán. Porque yo tenía pensado que durante las horas de ayuno, así como cuando uno hace ayuno normalmente, que no es por temas religiosos ni nada, podías tomar agua, podías tomar por lo menos líquidos, pero ellos ni siquiera pueden tomar agua. O sea, ni beber ni comer absolutamente nada durante el ayuno. Imagínense ustedes, la última comida normalmente se la toman a eso de las 4:30, o sea, se la comen a las 4:30 de la mañana y no vuelven a comer sino hasta más o menos las 6 de la tarde, dependiendo. Entonces pasan más de 14 horas casi ayunando sin siquiera beber agua. Sin siquiera beber agua, y ahí está lo complicado del asunto, y eso es así durante un mes prácticamente. Entonces es una cosa impresionante. Bueno, miren, mientras que estamos terminando de cuadrar la comida, los chicos tuvieron que ir a rezar antes de salir a la granja. Estoy aquí pues scrolleando aquí Instagram y me consigo con una noticia que dice que han anunciado que van a construir un parque temático sobre Dragon Ball aquí en Arabia Saudita. Y todo esto, amigos míos, toda esta visión 2030
es un megaproyecto que tiene el príncipe de aquí de Arabia Saudita para poner en el mapa a Arabia Saudita para siempre, para no depender más de lo que es el petróleo, para que en un futuro puedan depender exclusivamente del turismo. Y hemos estado recorriendo lugares que están siendo cambiados por completo. O sea, toda la ciudad está siendo modificada. Y es una cosa impresionante. O sea, tenemos que visitar dentro de algunos años, porque el proyecto es hasta el 2030, o pretenden finalizarlo en el 2030, esperando que para ese año nosotros continuemos aquí haciendo los videos para YouTube y podamos volver aquí a Arabia Saudita y pues notar el cambio, ¿no? O sea, ver cómo quedó todo. Bueno, ahora sí, amigos, nos vamos a la granja. Nos espera un largo viaje. Miren, aquí podemos ver parte de todos los proyectos que se están haciendo. Miren la cantidad, amigos míos, de grúas. Y este es el paisaje que van a conseguir actualmente mucho por aquí en Arabia Saudita, construyéndose, amigos míos, infinidad de cosas. Esta es la nueva Darajilla, que nosotros estuvimos viendo la antigua, y esta es la nueva, ¿ok? Que están construyendo como la nueva ciudad de la capital. Bueno, creo que habrán notado que el carro, sus vidrios están totalmente sucios, pero de arena del desierto, porque recuerden que Arabia Saudita está en un desierto. Y qué impresionante cómo cambia el paisaje en lo que vamos ya saliendo de la ciudad. Bueno, precisamente esa infraestructura que ustedes vieron que parece como un estadio, pues no es un estadio. Es la planta de tratamiento de agua de esta zona en la que estamos pasando ahorita, por donde tratan el agua salada y la convierten a agua dulce. Así obtienen el agua aquí en Arabia Saudita. Es una cosa increíble, porque bueno, ustedes saben que en el desierto pues agua fácilmente no se consigue, y esa es la única forma de ellos obtenerla. Además, ellos cuentan con filtros en sus hogares para filtrarla nuevamente, y si quieren tomarla luego de ese segundo filtrado en sus hogares, lo pueden hacer. Aunque me dicen que hay personas que la toman directamente y no pasa nada, pero mejor prevenir que lamentar. Y eso es algo que sin duda alguna pues impacta de un país, que todo lo que se refiere al uso de agua dulce la obtengan del tratamiento de agua salada. O sea, el planeta se queda sin agua dulce y solo hay agua salada disponible, y ellos son de los pocos que van a sobrevivir porque ya están adaptados a esta situación. Miren, aquí están construyendo un enorme jardín en esta parte de aquí. Miren esa estructura de allí. Esto es parte de los proyectos de la Visión 2030 que pues conseguimos. Abdullah International Garden, el enorme proyecto que están construyendo en esta parte de aquí también. Llegó el momento de echar combustible. Nosotros vamos a entrar a esta pequeña tienda de la gasolinera. Bueno, pequeña no, miren, es todo este lado de aquí. Hay de todo. Lo que vamos a buscar son unas aguas, porque eso sí consumen aquí en el Ramadán. Agua. Y como que miren, bebidas también de todo tipo. A propósito de bebidas, hablar de agua y eso, aquí no consumen alcohol, está totalmente prohibido. Sea en Ramadán, sea no en Ramadán, o sea, por religión, ellos no consumen alcohol. Bueno, aguas compradas, tanque lleno. Bueno, por ahí nos están diciendo que nos están preparando unas sorpresas por allí y vamos a poder comer dátiles. Pero algo que vimos impresionante ahorita fue ver como a 10 o 12 camellos caminando uno detrás del otro. Bueno, miren, ahí ya nos están señalando el letrero que ya estamos llegando a la granja. Miren cómo luce los alrededores, bien desértico, ¿eh? Hemos visto muchas granjas a lo largo del camino y logras ver que todas tienen pues sus palmas datileras, son granjas datileras, y a la que vamos me parece que también lo es. ¡Llegamos! ¡Wow! Bueno, miren, hemos llegado a la granja. Lo increíble es que el amigo del que es dueño de esta granja ni siquiera está aquí, sino que simplemente le dijo: mira, no voy a poder acompañarlos, pero tus invitados son mis invitados, anda para allá y los atiendes como que si yo estuviese allá, la granja es tuya. Nos hemos venido para acá para conocer un poco más acerca de la vida de la gente aquí en Arabia Saudita. Algunas personas pues tienen la oportunidad de tener lugares como este donde cultivan palmeras datileras. Vamos a estar pues haciendo un pequeño recorrido a ver qué tal está, pero miren, no sé si escuchan a los pijiritos. Aunque estamos en medio del desierto, fíjense cómo tienen áreas verdes. Y un detallazo es que miren el estilo que tienen algunas partes de la propiedad, que es esa carpa de allí, que es una típica carpa beduina.
Techa. Ah, ok, miren, esta tela bien gruesa y durante el invierno hace que este lugar esté bien calientito, aunque fíjense que tiene todas las comodidades posibles. Pero miren esto, ¡qué locura! Mira, aquí tienen varias cafeteras, aquí ellos logran pues poner el café y lo sirven. Esta es de las más antiguas, pero bueno, tienen varios modelos. Este es para quemar la madera de agar. Aquí este es como la chimenea, donde queman la madera para calentar el lugar cuando es necesario. Cuando necesitan que vaya saliendo el humo, pues lo echan hacia atrás, y cuando ya el humo deja de salir, pues la vuelven a colocar para acá y se va calentando. Mira, esto me gusta mucho. Está increíble, ¿verdad? Ya va. ¿Tú viste que tienen aire acondicionado? Sí, eso era lo que iba a decir. Lo que pasa es que hay tantas cosas, pero miren, tienen aire acondicionado, tienen un aire acondicionado, 2 aires acondicionados, tienen otro allá, tienen otro en la esquina. Fíjense que esto es lo tradicional, ¿ok? Colocar asientos hacia los lados, todo tiene alfombra, mesas para compartir comida, que es lo que nosotros vamos a hacer justo ahora. Pero además, esta es más moderna aún, no solo por los aires acondicionados, sino porque también tiene, miren, una tele aquí, pantalla plana, para poder, bueno, ver un partido de fútbol, ver cualquier cosa. Candelabros, todo bien elaboradito, nada así Sí. improvisado. Está entre lo moderno y lo tradicional, porque tiene todo el sistema de iluminación, miren, LED, todo. Pero vean la vista que se tiene desde aquí. Miren qué increíble está el lugar. En la parte de afuera de la carpa está esta especie de parrillera, si lo podemos decir así, como fogata, para poner, bueno, fueguito ahí a calentar. También se pueden colocar algunas cositas para cocinar. Justo afuera también tenemos un área aquí para estar en el exterior si no quieres estar dentro de la carpa. Que por cierto, cuando ustedes quieran identificar si es una carpa beduina o no, esas franjas que tiene allí, esos colores, son típicos de las carpas beduinas. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Esto es enorme. This is a small living room, not a formal, and with the kitchen. Aquella la que estuvimos viendo es como la formal porque tiene, saben, sus sillas más elaboradas y tal. Pero esta, cuando no es una reunión importante o lo que sea, pues simplemente utilizan esta. Ven que esto ya sí es directamente al piso. Y algo muy particular de aquí es que utilizan mucho estos como cojines, tipo que están aquí así y se apoyan aquí así. Entonces sirve como los reposabrazos, ¿no?, de las sillas, pero en este caso, como no hay sillas, simplemente llegas y te sientas aquí. Está increíble el lugar, la verdad, son súper cómodos, las alfombras son súper acolchadas, lo mantienen súper limpio, porque ustedes pensarán que como está esta alfombra aquí huele mal, no, para nada. Lo que sí tiene de diferencia es que al pasar de esta sala tienes la cocina en este lado de aquí. Vean qué cocinón, es enorme, y esto es una granja, ¿ok? Esta no es la casa principal. Entonces miren, tienen una pequeña mesa aquí, cocina para poder preparar cualquier comida de ser necesario, todos los utensilios que se necesitan, condimentos, todo lo que ustedes requieran, aquí lo van a encontrar. Miren la nevera. ¿Necesitan agua? Pues agua van a tener aquí. Es muy importante el agua durante esta época, por allá tienen dátiles y todo. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo a ver qué más vemos. Agua de baño. Miren el enorme de este baño. 3 lavamanos por allá. Nada, es increíble. Miren, esta es otra carpa de estilo beduino. Fíjense que el color cambia. ¿Y ustedes creen que esta gente es aburrida? Pues no. Fíjense, esta tiene una mesa de ping pong. ¿Qué tal? Este ya es un área de juegos múltiples. Fíjense que por allá tenemos más colchones, más cosas. Miren el mancur aquí. Miren qué bonito. Toda esta parte está verdecita. Hay cancha de fútbol también. Miren, un pequeño parque para los niños. Más palmeras datileras. Miren acá. Estas son las que están en la parte de atrás. Ya vamos a ir a las de adelante, que están mucho más grandes. Miren qué cantidad de palmeras datileras hay aquí. También vamos a encontrar otras cosas. Miren, estos creo que me parece que son higos. Por aquí tenemos tomates. Todo esto de acá. Me parece que estos son cebollas. Y vean que el terreno es enorme. Por allá veo maíz, más sembradíos por allá. Por allá tenemos los animales, creo que tienen algunas gallinas. Vamos a ver si nos acercamos por allá. Miren cómo van aquí secando las palmas para después utilizarlas seguramente para, bueno, construir o quizás revenderlas. Y vean para qué utilizan la palma, ¿ven? Cuando después que la secan hacen estos pequeños establos acá. Bueno, y este otro dato que les voy a decir es precisamente lo que estoy haciendo ahorita. Estar en casa de alguien totalmente desconocido, que ni siquiera esa persona ha tenido un trato directo con nosotros, sino a través de nuestro amigo Rakan. Eso es lo que tienen los saudíes. Te invitan a su casa, vente, ven con nosotros, come, ven a tomar café, habla con mi familia. O sea, te invitan a su hogar desde el primer momento. O sea, te abren las puertas de su hogar desde el primer momento. Y eso es algo que sin duda alguna
con lo que nos vamos a ir, o sea, esa hospitalidad que tiene el saudí, o sea, es increíble. O sea, yo estar aquí, que ni siquiera me imaginé, que es una persona que ni siquiera yo conozco, ni siquiera le he visto la cara, él tampoco me ha visto la cara a mí, sino que se fía simplemente pues que soy amigo de Errakán, y si es amigo de Errakán, es amigo mío, así que las puertas de mi hogar están abiertas sin siquiera ni siquiera conocerte. O sea, me ha pasado que hemos estado caminando así por la calle, y de repente, por alguna razón, intercambiamos un par de palabras, te invitan a su casa. Y si no es por Rakán, si no es por estar por Rakán, nosotros, miren, ya hubiésemos conocido por lo menos 20 casas, porque todo el mundo quiere que vayas a su casa, todo el mundo te quiere invitar a su hogar. O sea, es impresionante. El sembradío más grande de palmeras que tiene esta propiedad es esta de acá. Si no han probado los dátiles en algún momento, amigos, ustedes te tienen que probar eso. Miren, tienen un sistema de riego que va por todo el suelo para mantener pues bien allí hidratada la palma. Fíjense que tiene bastante separación, o sea, necesitas bastante terreno para poder tenerlas, porque fíjense que ellas son muy frondosas en la parte de arriba de las palmeras. Entonces, fíjense que tienen una separación bastante grande una entre otras para que después no choquen cuando vayan creciendo. Fíjense que otro detalle es que le amarran donde nacen los dátiles, son estas que están aquí, y fíjense cómo las amarran allí, cómo mantienen todo junto, y después pum, las sueltan allí para que se vayan dando los dátiles. Aquí tenemos otras plantas, pero vean qué increíble, les hacen como una especie de montañita aquí para que el agua se mantenga aquí y no se pierda. Están escuchando los pijiritos, hay muchos pijiritos, claro, están atraídos por todo este verdor por aquí, porque quieren comprobar que estamos en el desierto. Miren la arena. Arena del desierto, amigos míos. ¿Saben algo en lo que estoy pensando? Que aquí en la noche debe ser precioso estar, porque ruido prácticamente no debe haber. Y lo otro es que como no debe haber mucha contaminación lumínica, se debe ver el cielo increíble cuando está despejado. Exacto, cuando está despejado debe verse lindísimo. Y el sonido también de la brisa, de los pajaritos, como él decía, y también del choque entre las mismas ramitas secas, que por ejemplo en este caso el maíz se siente bien, se siente bien. Sí. Y la chichi, mira qué guapo con su florecita aquí. Me dijeron, esto lo usa la mujer para alejar los malos, ¿Sí? los fantasmas, las cosas. Y además huele muchísimo. Miren, hormigas árabes. ¿Habían visto ustedes hormigas árabes? Miren, qué lindas, son un montón. Pero miren, son una especie diferente a las que hemos visto, porque tienen las orejas súper largas. Miren esta enorme que está aquí. No, a mí no me van a entender porque no hablo... ¿No hablas árabe? No hablo árabe. Creo que este tipo de cabra se le conoce como cabra de Damasco y se caracteriza por las orejas largas y por tener cierta protuberancia en la cabeza. Están preciosas, amigos, preciosísimas. Ey, y como si fuera raro, va a llover, están cayendo unas gotas. O sea, qué tiempo tan raro. Los muchachos nos dicen que durante nuestros días aquí en Arabia Saudita han sido bendecidos, porque el tema de la lluvia aquí es una locura. O sea, es que aquí nunca llueve. Y además el buen tiempo, porque no está haciendo calor. Normalmente aquí estuviese haciendo un calor horrible y la verdad es que no, está bastante bien. Y pues ellos están muy contentos que hayamos venido en esta época precisamente para poder disfrutar el país gracias al clima también. Y claro que vamos a encontrar gallos, gallinas, pollitos. Ay, miren, hasta palomas. ¿Para qué las tendrán aquí? No lo sé. Ah, miren, a Angie le explicaron para qué tienen a las palomas. Las tienen para venderlas. Hay gente que las compra para colocarle en la entrada de una casa con una jaulita. Sí, debe ser para mascota porque... Bueno, ahora que me dices, sí vi como una mascota de paloma por allá en Riyadh en una casa. Me parece que vi una. Sí, puede ser. No van a creer las gotas que están cayendo. ¡Qué locura! ¡Qué rico! Miren cómo se le va mojando la franela a Angie. Miren, y nos están aquí lavando unas remolachas que acabaron de cortar. ¿Qué tal? Bueno, parte importante de la cultura saudí, beber café. Miren, esta gente no ha salido, no ha roto ayuno todavía. Y ¿saben lo que él me dijo cuando yo lo veo haciendo eso? Me dice, esta es la forma en que todos comenzamos el día. Su comida está comenzando su día ahora. Exactamente. En un día normal, si él se está despertando, lo primero que va a hacer es prepararse un buen café. Tanto es así que ustedes ya le conocen su loncherita que la lleva para todos lados. Miren cómo queda. Él se trae el grano y todo, ¿ok? Es una forma de tomar café bastante intensa. O sea, la cultura aquí del café es algo que me impresionó muchísimo. Además que hay, amigos, coffee shops por todos lados. O sea, en medio de la carretera donde no hay ni siquiera donde comprarse un agua, hay donde comprarse un café, porque para ellos es más importante el café que el agua. Escuchen la lluvia.
Mi abuelito, está mi abuelito aquí hablando con Mohamed. Y como vino la lluvia, se fue. Inmediatamente después de esa carrera que nos tocó dar, ya está todo bien. Ya vamos a romper el ayuno y aquí están terminando de hacer los últimos ajustes al café. Miren, mira, y aquí estamos repartiéndonos los dátiles. Ya rompimos el ayuno con dátiles. La otra comidita va a ser sopita por allá, pero esto es solo para romper el ayuno. Al parecer después nos vamos a ver con el amigo de él, que es dueño de esta granja, para comer como Dios manda. Y otra vez la lluvia, amigos míos. Tuvimos que correr de nuevo y sacar las alfombras de allá. Bueno, hicimos una pequeña parada que no les pude mostrar en el coffee shop favorito de Rakan y Mohamed, y fuimos a comprarles un pequeño obsequio que ya se lo entregamos a Rico. Mohamed ahorita lo vamos a ver luego. Qué mejor obsequio que una gran bolsa de café de Honduras, su favorito. Un pequeño obsequio, miren, porque bueno, ya hoy es nuestra última noche aquí en Riyadh. Mañana nos vamos a Jeddah, que es la otra ciudad que les voy a enseñar más adelante. Y bueno, va a ser quizás de momento la última noche con Rico, así que bueno, queríamos que por lo menos durante el tiempo que le dure esta bolsa de café nos recuerde a Angie y a mí. Bueno, a ver, me dijeron que no me podía ir de Arabia Saudí, bueno, no de Arabia, de Riyadh, sin probar estos shawarmas, que son, miren, legendarios, así nos dijo Rakan, legendarios. Miren, es este enorme lugar de aquí, todo esto se llaman Mamanoura, así como suena. Nah, miren, este sitio es enorme. Yo pensé que era un puestico de shawarma, pero es un puestote de shawarma. Tiene esta pantalla, miren esto. Ah, miren todo esto, qué locura. Shawarma, grill, burger, appetizer. Vi que también tiene una opción de falafel, que es Falafel. la comida, y también el sándwich. Ah, vas a poder comer. Sí, vamos a ver, aquí hay algunos pais, bueno, ellos le llaman pais. Es como una especie de pizzita. pizza árabe. Yo les voy a mostrar por aquí los grandes trompos que tienen aquí para los shawarmas. Miren qué locura, tienen 6 trompos. Miren ese como está lleno de carne allí. Y aquel está en su máximo, está brutal. Miren, todo esto es pan y todo eso son trompos, son diferentes trompos. Pero claro, están habilitados 2, por allá están armando otro tercero. Bueno, ya pedimos todo, amigos míos. Ahora Rakan se va a encargar de ir buscando poco a poco las cosas porque te van dando tickets por individual. Aquí recoges el shawarma, allá recoges otra cosa, aquí recoges otra cosa. Aquí miren cómo preparan en este gran horno empotrado allí. ¡Ay, qué rico! Aquí la gente es muy cordial. Aquí tienen las frutas. Vamos a pedir unas fruticas porque se ven deliciosas. Por cierto, miren cómo es la guayaba aquí, amarilla. Y el sitio es enorme. Tienen como estos lugares para sentarse, comerlo aquí. O bueno, si lo pides para llevar, pues lo pides para llevar y ya está. Miren, me están dando a probar aquí las cositas. Thank you, shukran, shukran. Miren, me está dando a probar esto que los hacen aquí. Pruébalo a ver. Así que claro, yo me pedí un... Uy, Dios mío. Este es gratis, ¿eh? Este nos lo dieron a probar. Miren, vamos a comer en una de estas mesitas aquí. El shawarma de Angie se ve poderoso. Y pedimos un montón de cosas, porque en algunos lugares son como pequeñitos y hay que pedir varios. Pero si todos son así, yo creo que con uno o dos se queda. Si son así de grandes, ay papá. Pero bueno, me pedí 2. No pedí tan exagerado. Algo que nos hemos dado cuenta y lo vamos a vivir hoy es que no vamos a dormir. Aquí la gente no duerme. Aquí, miren, hasta el último momento aprovechen. Y más, Rico nos dijo, es su último día, aprovechenlo, ya dormirán en el avión. Bueno, aquí están llegando más cositas. Miren la diferencia, este es el shawarma de Angie y el mío es este chiquitico. Es un shawarma tipo bocado, así que está bien. Están bien los juguitos como te los vienen ya selladitos. Yo me pedí un cóctel que es como un batido de varios, de banana, fresa, de mango, y Angie se pidió uno de granada. Muy bueno, delicioso. Demasiado bueno, miren. Y la bebida está brutalísima, que es una mezcla legendaria, el shawarma con el cóctel, este cóctel. Bueno, y a propósito que estamos comiendo ahorita en un lugar todos juntos, con Angie incluida por aquí, en este lugar que es la entrada como al sitio o el salón principal. Les tengo que comentar que esto hace unos años atrás, y hablando acerca de las restricciones, que ya les he comentado antes en videos anteriores, esto antes no se podía hacer. Y es algo que me sorprendió realmente, porque yo no podría, o sea, pensar en ir a un sitio a comer y que yo no pudiese andar con mi pareja. Es extraño, pero aquí tenían como sitios especiales para eso. Cuando viene una chica sola y tenía que comer en un sitio así, no tuviese que comer con los hombres, sino que tenían un family room que es allá arriba y tenía que comer allá arriba. Y cuando vienen en familia, por ejemplo, esposo, esposa, hijos, pues todos tenían que ir para allá arriba. O sea, cuando la mujer estaba presente,
no podía comer en estos lugares, sino allá arriba. No podía comer en este sitio que es solo para hombres. Ahora mismo ya se han ido flexibilizando, como les he dicho, muchísimas cosas y todo esto ha cambiado. Lo que no ha cambiado es la forma exagerada de nosotros de pedir comida, porque está llegando un montón de comida y creo que exageramos un poco. Yo siempre tengo hambre. Yo le dije a Angie, yo creo que es como mucho, pero ella no, pídelo. Pedimos papas fritas porque al hombre le gustan las papas fritas. Pedimos tabaquitos, esta salsa que es de berenjena, pepinillo, tabule, de ajo, hummus, pan, muchísimas cosas. You need to try this. It's from Argentina. This one? Yeah, Okay. it's very delicious. Raspberry. Inside with chocolate. Franue. Okay. Mucho frío. Ah. Frío. It's from Bariloche. Bariloche. Miren, aquí orgullosamente enseñando productos que no son nuestros, que son argentinos, pero que amamos. Que nos encantan. Sí, señor. Again, yes. Bueno, llegó el momento de dar el regalo a Mohamed. Y le trajimos franui, claro que sí. Ustedes lo vieron que lo compramos en el supermercado, bueno, para que lo probara también. Thank you. Shukran. Mira, ya están pronto el Very delicious. Franui. Franui. Miren, por cierto, me iba a ir y no iba a sacar unos cuantos dátiles de aquí, de los que nos regaló nuestro amigo Salman, al Gusta Dates Factory. ¡Wow! Miren, es un paquetote de dátiles. Uf, qué sabroso. Y entre tanto, después de ese pequeño viaje, pero cansados amigos, porque miren, madrugamos, no dormimos mucho, estamos en otra ciudad, estamos en Jeddah. Ustedes tuvieron que haber visto los videos que les estuve preparando de esta zona, porque a tan solo 1 hora de auto desde aquí, desde Jeddah, desde esta otra ciudad histórica de Arabia Saudita, y entre las más queridas entre los saudíes, está, amigos míos, Meca, esta ciudad sagrada para los musulmanes donde se encuentra la Kaaba. Justamente de camino acá pudimos darnos cuenta en el avión que todo el mundo venía con la misma intención. Y nos dimos cuenta por las vestimentas que tenían, ya que son las que utilizan cuando van a peregrinar hacia la Meca, hacia la Kaaba. Hay muchas curiosidades que contarles acerca de este lugar, pero para ello, amigos míos, se los tengo que decir en un video exclusivo de la experiencia visitando. Ojo, hasta donde pudimos llegar, porque como no musulmanes no podemos visitar como tal el sitio donde se encuentra la Kaaba. Así que bueno, todo eso se los explico en un video que ya tienen disponible en el canal y que se pueden ir a ver. Mientras tanto, nosotros estamos aquí en la ciudad antigua, en el Old Town de Jeddah. Esta es la puerta, las antiguas puertas para entrar a la ciudad. Están muy bonitas y bien conservadas, y se ve que están haciendo también muchos trabajos relacionados a la visión 2030 del que les he venido hablando. Y justamente llegamos a esta hora porque es cuando más movimiento vamos a tener aquí en la ciudad. Fíjense que todo el mundo anda paseando por los alrededores de aquí. Nosotros vamos a ir a comer algo porque yo no he comido absolutamente nada. Ya todo el mundo aquí rompió el ayuno y yo todavía no. Quizás no es lo más tradicional de la zona, pero es lo que tenemos a la mano, aprovechando que estamos en este lugar tan bonito. Aquí está la chichi. Buenas, ¿tienes hambre? Huele riquísimo. Está bonito este sitio, ¿no? Está muy lindo. Vamos a ver qué conseguimos para comer, a ver si es comida pesada o no. Al menos una hamburguesa conseguiremos. Miren, está espectacular esta parte del centro histórico. Miren cómo algunos edificios ya los tienen restaurados y se ven increíbles. ¡Wow! Esto está súper animado. Yo no sé qué comitiva está pasando por aquí. Se ven interesantes e importantes. Miren, nos encontramos con esta chica aquí, que miren el arte que hace. Miren qué hermoso está ese cuadro. Espectacular. Miren, si quieren ver un poco de lo que hace, aquí está su cuenta de Instagram para que le echen un vistazo. Bueno, allí se acaba de comprar un vestido tan hermoso. Se ven los hombros y yo le digo a ella, ¿y yo puedo usar eso aquí? Y me dice, sí, normalmente se utiliza para bodas. O sea, imagínense lo bonito y lo elaborado que está. Si quieren ir a ver cómo quedó allí, pues vayan. Y en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ y Angeliana acá. Bueno, aquí paseando por el centro histórico de Jeddah, aquí a veces agarrado de las manos, paseando Angie y yo solos y tal. Podríamos pasar en cualquier otro país como novios, nadie sabría si estamos casados o no, pero aquí no. O sea, si ustedes ven un chico y una chica así juntos solos, es porque están casados, sí, porque sí. Y siempre sorprende en este tipo de países uno saber este tipo de información que para uno es
muy diferente. Y es que aquí está totalmente prohibido tener novio o tener novia. O sea, o te casas o no puedes tener una pareja por ahí. Ajá. Entonces en ese caso, que muchas personas quieren saber también. ¿Y cómo se hace cuando uno va a un hotel? Uno tiene que demostrar, porque es que yo voy con mi novio, yo no estoy casado. No. Si eres extranjero y tienes pasaporte europeo, americano, fuera. No pasa nada. Que no sea árabe, o sea, que no va a haber problema, no te van a pedir que demuestres nada. Ellos les da totalmente igual con los extranjeros. Y con respecto al tema que tú comentabas acerca de los novios, pues, pero bueno, sí hay manera de lograr concretar las cosas. Exacto, por debajo de la mesa, ¿no? Rakan me explicaba que, por ejemplo, como él realmente no puede ver a las chicas, muchas veces pide ayuda a su hermana, a su mamá. No está como correcto que, por ejemplo, una de ellas le diga, mira, me gusta ella porque es muy linda, pero él puede describir lo que quiere en una mujer, que sea así, que sea asado, que sea así. Ayúdame para poder conseguir a alguien con estas características. Y bueno, ella, como se conocen, porque se las pasan en grupo, obviamente. Porque normalmente sabrán. los esposos ya se conocen porque son primos, porque esa es otra cosa que también impacta aquí, y es que es muy común, pero muy común, que se casen entre primos, que se hayan visto desde pequeños, porque desde pequeños pues las niñas en este caso están totalmente descubiertas hasta que llega la etapa de la pubertad, ¿no? Ya se conocen, ya se ven, ya más o menos han interactuado juntos. Entonces lo que suelen pasar es que, como ya se conocían, bueno, me voy a casar con mi prima, y se casan con la prima. Rakan, nuestro amigo, está casado con su prima, y es algo muy normal para ellos, para nada que es una cosa que se casaron entre primos. No, aquí es totalmente igual, como que si te hayas casado con un completo desconocido, o sea, no entra en discusión. Y por ejemplo a Rakan le preguntamos, ¿y tu tío cuando ya supo que, bueno, se iban a casar y tal, también se molestó y tal? ¿Cambia No, actitud? No. para nada, más bien se fortaleció la relación entre el tío y él, increíble. Pero me dijeron que por ahí debajo de la mesa a veces se puede salir por ahí y no son novios y tal, siempre existen sus truquitos. Bueno, me encanta que toda la parte aquí del centro histórico está bien organizada para que la gente pase un buen rato. Mira, aquí tienen pantallas, tienen hasta una mesa de futbolita, miren, qué cool. Amigos, ¿y cómo no hablarles en este video acerca de otro lugar que me impresionó de Arabia Saudita? Y creo que es uno de los más increíbles que van a poder ver en este país, entre muchos otros, porque esta, amigos míos, es la joya de la corona de este país. Y es que nos encontramos en este momento en la ciudad de Al-Ula. Es una ciudad histórica por demás porque tiene lugares impresionantes como lo es Egra, construida por los nabateos hace más de 2000 años y que hoy permanece. La verdad es que es un sitio, miren, impresionante, tiene lugares increíbles. Estuvimos allí recorriendo el lugar y nos impresionó conocer pues todo lo que abarca, cuánta cantidad de historia hay dentro de esos lugares. Y si quieren conocer más acerca de ese lugar, se tienen que ir a ver el video que les preparé acerca de nuestra visita a Al-Ula, donde les estuvimos mostrando todos los lugares impresionantes que tiene este sitio, como también este gran hospedaje que van a ver en un video exclusivo y que ya tienen también publicado en el canal, porque si algo tiene Arabia Saudita es que se está preparando muy bien para recibir a millones de turistas ahora y en el futuro. Porque este, amigos míos, es un resort de lujo en medio del desierto. Fíjense estos paisajes, parece que me encuentro en Marte. Y vean esas construcciones, se ven súper futuristas y se mimetizan con el paisaje impresionantemente. Nosotros nos estamos quedando justamente en esa villa que tienen ahora en sus pantallas. Y a lo largo de todo este valle desértico se encuentran otras que forman parte del gran complejo donde nos estamos quedando. Pero otro lugar que está súper increíble es uno que queda muy cerca de aquí y vamos para que lo vean. Y es, amigos míos, el gran edificio del Maraya Concert Hall, que es este lugar cubierto de espejos por todas sus caras, pareciese camuflado entre el resto del lugar. Miren eso de aquí, es impresionante y fue precisamente esto lo que nos hizo venir a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque cuando nos apareció en internet fotos acerca de este lugar, miren, nos dio curiosidad, entramos
y quisimos averiguar dónde quedaba. Y queda en Arabia Saudita. Y así es que hace promoción en un país, haciendo lugares muy curiosos, increíbles, que llamen la atención, que la gente se meta y diga ¿dónde está esto? Y fíjense, aquí estamos, les estoy llevando una serie increíble de este país. Conocí gente impresionante por simplemente un lugar como este. Tan impresionante es, amigos míos, que actualmente tiene el récord Guinness del edificio más grande de espejos del mundo. Hacen proyecciones, conciertos, tiene una sala especial para gente de la realeza, museo, restaurante, muchísimas cosas, muchísimas. Y las fotos quedan espectaculares. Si quieren ver cómo quedan algunas de las fotografías, lo pueden hacer en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Amigos, ya ha llegado el momento de despedirnos de Arabia Saudita. Espero que les haya gustado este video acerca de las cosas que más me impactaron, que más me sorprendieron y quizás un resumen bastante allegado de lo que van a encontrar si vienen a este país. Pero si quieren saber a detalle cada cosa, pues tienen que ir a verse la serie, que ya la tienen toda disponible. Se van a enterar de todo acerca de la vida aquí y creo que les va a valer mucho la pena. Yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo y no se olviden de seguirme por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que allí comparto también en los lugares en los que me encuentro. Nos vemos en un próximo video, quién sabe dónde, pendientes por allí, activen las notificaciones. Bye bye, se les quiere.